Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Estamos, como saben, muy motivados por los resultados que obtuvo Nuevo León en la medición de pobreza 2022 que dio a conocer el pasado jueves el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. El insumo principal, como ustedes saben que el Coneval utiliza para medir la pobreza, es la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, la ENIG, que es del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Así que estamos aquí para platicar de cuál es la trascendencia de esta evaluación. Para nosotros es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite saber cómo vamos, nos permite tener una radiografía mucho más precisa de lo que estamos haciendo en materia de política económica, en materia de política social, para poder, obviamente, seguir fortaleciendo las mismas políticas, seguir fortaleciendo los programas, la política pública en materia de igualdad e inclusión. Así que el día de hoy quisiera darme la oportunidad de hacer esta revisión de este escenario de cómo nos encontramos a 2 años, cuando llegábamos al gobierno, qué fue lo que encontramos y cómo estamos al día de hoy. ¿Cuál era la circunstancia particularmente de las familias más vulnerables en el 2020? En Nuevo León había 1.4 millones de personas viviendo en situación de pobreza, de las cuales 123,000 neoloneses y neolonesas vivían en pobreza extrema. El panorama, como lo comentamos desde un inicio, no era alentador. Nuevo León y todo el país estábamos viviendo una pandemia que afectó particularmente a las personas que viven y que vivían en las circunstancias más vulnerables en nuestro estado, en nuestro país, y esto generó mucho mayor desigualdad. Desde que llegamos, sabíamos que este era nuestro principal reto, no era un reto menor, es un reto y sigue siendo un reto muy grande, un reto tan grande que nos pusimos una meta también muy grande, que como ustedes saben, porque la hemos repetido mucho, queremos que Nuevo León se convierta en el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir. Eso es nuestra gran meta y estamos muy esperanzados porque el trabajo que realizamos desde el gobierno del estado con el liderazgo del gobernador Samuel García, con el trabajo coordinado que hacemos desde los diferentes gabinetes, particularmente el Gabinete de Igualdad para Todas las Personas, en conjunto en esta ocasión con el Gabinete de Riqueza Sostenible, en donde salud, educación, vivienda, trabajo, economía, igualdad e inclusión, hemos estado trabajando de manera coordinada con la guía del señor gobernador para poder lograr avanzar y que se refleje esta suma de esfuerzos en la política pública, en los programas y sobre todo en las personas, porque nuestra política social está centrada en las personas y particularmente en aquellas personas que viven en circunstancia de vulnerabilidad. En 2 años, la pobreza en Nuevo León disminuye 8 puntos porcentuales. En esta gráfica podemos ver la evolución de la pobreza en Nuevo León, en la que quiero destacar, por ejemplo, en el 2020 había en nuestro estado, como lo mencioné, 1.425.000 personas en condición de pobreza y en este 2022 el número descendió considerablemente, bajó a 971.700 personas, una reducción de pobreza en 2 años que para nosotros, como bien lo dijo el gobernador, es un logro histórico, es la cifra más baja de pobreza que Nuevo León ha tenido y sobre todo desde el 2016, en donde hay comparabilidad en la medición. Esto quiere decir que en Nuevo León 453,000 personas han superado la pobreza, han salido de la pobreza y han mejorado su calidad de vida. Y no solo eso,
Cuando iniciamos este gobierno, dijimos que nos enfocaríamos en las personas, en las familias que históricamente han sido vulneradas. Y eso lo hicimos, como lo presentamos desde inicio, a través de una estrategia focalizada en 13 territorios, en 7 municipios metropolitanos y en 316 localidades en 6 municipios de la zona rural. Esto no quita que también hemos estado atendiendo a los 51 municipios y a toda la población que más lo necesita. Con este enfoque de progresividad, de redistribución de oportunidades, se contribuyó a una reducción muy importante del 50% en la pobreza extrema. Esto quiere decir que bajó de 2.1% a 1.1% en este periodo. Y eso es muy importante, porque como podemos ver en esta gráfica, nos estamos aproximando a que ninguna persona en Nuevo León viva en pobreza extrema. Estamos hablando de focalizar en 65,000 personas que todavía permanecen en esta circunstancia. Logramos también disminuir la pobreza tanto en lo urbano como en lo rural. Como podemos ver en esta gráfica, en lo urbano se redujo 8.6% al pasar del 24% al 15%, y en la zona rural la reducción fue del 7.1%. El mayor número de personas en pobreza se concentra en las zonas urbanas, como lo hemos dicho, cerca de 860,000 personas que constituyen el 15% del total de personas que viven en las ciudades, y en la zona rural 110,000 personas en pobreza que constituyen un porcentaje de alrededor del 23% del total de personas que viven en el campo. Contribuimos con esto a la mejora de las condiciones de vida de los diferentes grupos poblacionales, particularmente de las mujeres, de los jóvenes, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de las personas indígenas, de la primera infancia. Esos son grupos a los cuales, como ustedes saben, hemos estado atendiendo. Algunas cifras que quiero mencionar: 213,000 mujeres superaron la pobreza, una disminución del 7% más o menos, al igual que 118,000 jóvenes, un descenso del 8.3%, 65,000 adultos mayores, una reducción del 9.1%, y 44,000 personas con discapacidad, una disminución del 10.7%. Pero también teníamos claro que en Nuevo León no sería posible si no le apostábamos a la primera infancia. Lo comenté a principios de la administración, uno de los grupos que más incrementó en pobreza con la medición anterior habían sido los niños y las niñas. Ese era el grupo poblacional que más había incrementado pobreza en el periodo del 18 al 20. Entonces, la primera infancia para nosotros era nuestra y sigue y seguirá siendo nuestra prioridad en el gobierno, y uno de los ejes estratégicos que tenemos en la nueva ruta y de manera transversal en el gabinete. Con ellas y con ellos logramos una reducción histórica en pobreza. Yo lo he mencionado, soy una convencida, el gobernador lo ha puesto así también, que lo que hagamos en primera infancia determinará el presente y el futuro de nuestras niñas, de nuestros niños, así como la prosperidad del Estado. Y por eso esa apuesta se ve ya reflejada en cómo pasamos en este periodo de un 34% a un 22%. Esta es una disminución del 11% en la pobreza en primera infancia. Este es un mínimo histórico. Destacamos, y quiero destacar, primera infancia y personas con discapacidad como los dos grupos con mayores reducciones en niveles de pobreza que observamos. Podemos entonces decir que hoy en Nuevo León estamos contribuyendo a tener mayor igualdad y mayor inclusión. ¿Qué estamos haciendo? Poner ese piso parejo para que todas las personas puedan acceder a las diferentes oportunidades que nuestro Estado ofrece. Seguimos avanzando, obviamente. Lo que queremos es no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, y queremos seguir con todas y todos en este gabinete donde estamos trabajando de manera transversal, poder seguir construyendo un piso parejo lleno de oportunidades. Hoy
un mayor número de personas pueden adquirir la canasta alimentaria porque aumentaron sus ingresos. Como pueden ver en esta gráfica, la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema pasó de 430,000 a 230,000 personas. Significa que ahora 200,000 personas pueden adquirir una canasta alimentaria. Y por otro lado, la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos pasó de 2,087,000 personas a 1,5 millones de personas. Ahora 532,000 personas con sus ingresos pueden satisfacer sus necesidades básicas. Esto lo que nos dice es que si mejora el ingreso, más personas y sus familias pueden planear, pueden decidir libremente qué hacer con lo que ganan, adquirir una canasta básica alimentaria o acceder a otros servicios. Sus decisiones que las pueden planear, pueden decidir si requieren invertir en educación, en salud, las necesidades básicas. Obviamente, gracias al auge económico que está teniendo nuestro Estado, las personas pudieron aumentar sus ingresos. Se subraya que el mayor aumento se refiere a sus ingresos laborales, como lo pueden ver en esta gráfica. Es una muestra más de que vamos avanzando en este camino correcto. Es que, como pueden ver aquí, los hogares con menores ingresos son los que han tenido un mayor incremento en los mismos. De esta forma, algo que nos habíamos propuesto y que yo he mencionado muchísimo es que lo que queremos lograr en Nuevo León es que seamos una sociedad menos desigual. Y en esta gráfica comparativa entre el 18, el 20, el 22 a nivel nacional y también aquí en Nuevo León, de acuerdo al coeficiente de Gini, que es el principal indicador que mide la desigualdad económica, hoy nos estamos acercando a un estado con mayor igualdad, que eso es nuestra apuesta. Ahora, ¿cómo logramos esto? Por un lado, y muy importante, generando riqueza de manera sostenible para que haya igualdad para todas las personas, estableciendo la nueva ruta, una política social transversal y multidimensional con esta visión holística que hemos presentado, una estrategia que sienta las bases para cerrar estas brechas de desigualdad de las cuales hablo. Hoy, con la nueva ruta, hemos llegado ya a 1.4 millones de personas a través de las diferentes políticas públicas que hemos desarrollado basadas en evidencia. También estamos trabajando a través de esta nueva ruta en 5 vías que responden a los derechos humanos, a los derechos sociales, que son la alimentación, la salud, la educación, trabajo, ingreso y vivienda, para atender las necesidades básicas, para desarrollar capacidades y habilidades en libertad, para lograr sobre todo la autogestión de las personas y poder así aprovechar las grandes oportunidades que hay en nuestro Estado. El ejercicio de los derechos, como ustedes saben, se mide a través de la reducción de estas 6 carencias sociales que son establecidas en la metodología del Coneval. Y es a través de las acciones y de los programas que hemos desarrollado, que hemos estado interviniendo de manera focalizada a través de las diferentes secretarías para poder, por un lado, incentivar el bienestar económico a través del ingreso, como pueden ver en esta diapositiva, pero también a través del pleno ejercicio de los derechos sociales, a través de las 5 vías como la vía de alimentación, la vía de vivienda, de servicios básicos, de seguridad social, educación y servicios de salud. Y quiero irme refiriendo a cada una de estas vías para ir viendo cómo influimos en cada una de estas carencias. Primero, con Hambre Cero. En Hambre Cero estamos brindando, como ustedes saben, apoyos al ingreso, así como también orientación nutricional, que es algo que mide el Coneval, el acompañamiento y la capacitación para la autosuficiencia alimentaria y trabajando en la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. Hoy en día, más de 250,000 neoloneses y neolonesas ya han sido atendidos a través de Hambre Cero. La carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad presenta entonces una disminución del 14% al 11% en estos últimos 2 años. Otra de las carencias que se evalúa
aquí es la calidad de espacios y servicios básicos de la vivienda. Y para ello, como ustedes saben, diseñamos Nuevo Hogar en conjunto con Fomerrey, en donde estamos combatiendo el rezago en vivienda, construyendo muros, pisos, techos firmes, conectados obviamente a los servicios básicos. Así que en conjunto con Fomerrey y con el Fondo de Infraestructura Social para los estados que tenemos en la Secretaría, el FICE, pudimos atender a más de 15,000 personas con acciones de vivienda. Logramos reducir el hacinamiento y las demás subcarencias para que alcancen niveles cercanos al 0%. En carencia por calidad y espacios de vivienda tuvimos una reducción del 3.9% al 3.2%, como pueden ver en esta gráfica, un poco más de un punto porcentual en este periodo de tiempo. Sin embargo, en el 2022, Nuevo León, como ustedes y todos lo vivimos una sequía que no se había presentado en décadas y esto impactó en el acceso a servicios básicos. Desde la crisis hemos apoyado y trabajado con los sectores más vulnerables para seguir combatiendo esta carencia. La carencia de servicios básicos de vivienda pasó del 2.3 al 3.8 por ser el acceso al agua uno de los componentes de este indicador. En el tema de oportunidades para crecer, nuestro foco en esta estrategia era lograr que más personas contaran con seguridad social y con mejores ingresos. En conjunto con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Trabajo que presiden esta vía y junto con las empresas, impulsamos el acceso de las personas a mejores empleos y oportunidades de emprendimiento para que cuenten con seguridad social. Hoy en día, más de 327,000 personas en Nuevo León han sido beneficiadas a través de oportunidades para crecer. El fortalecimiento del mercado formal disminuyó 4.7 la carencia por acceso a seguridad social. Esto es, se redujo, como lo podemos ver aquí en la gráfica, del 31.9% al 27.2%. Con la nueva ruta Te Lleva a la Escuela, que es la vía de educación, para que nadie se quede atrás, la Secretaría de Educación coordina los esfuerzos para combatir el rezago educativo y la deserción con programas que están garantizando el acceso a un aprendizaje con calidad. 138,000 personas están participando en los diferentes esquemas educativos, sobre todo en el de certificación, que para nosotros es muy importante en el marco de esta vía. Con respecto al 2020, el rezago educativo, de acuerdo con Coneval, bajó del 14.4 al 13.5%, como lo podemos ver en esta gráfica. Hoy, en las subcarencias, los niños, las niñas, los jóvenes están asistiendo más a las clases, obviamente, después de la pandemia. Y por último, en cuanto a los servicios de salud que estamos atendiendo a través de Cuidar tu Salud. Cuidar tu Salud, como saben, es la estrategia diseñada dentro de la nueva ruta para hacer el nuevo seguro médico gratuito para todas las personas, para que puedan tener acceso a servicios de salud dignos. Y hoy, gracias al liderazgo de la Secretaría de Salud, más de 700,000 personas cuentan ya con Cuidar tu Salud. Hemos brindado acceso al 40% de la población que se encontraba con esta carencia. Y hay que subrayar lo siguiente: aunque a nivel nacional esta carencia aumenta en un 10.9%, en Nuevo León pudimos contener el aumento a solo un 1%. Estamos seguros que en la próxima medición, con acceso a Cuidar tu Salud, se estará viendo reflejado, porque vamos a estar llegando a ese punto, 1.3 millones de personas que no contaban con seguridad social. Por ejemplo, a nivel nacional, la carencia por acceso a los servicios de salud pasó de un 28.2% a un 39.1% en este 2022, y en Nuevo León el cambio de esta carencia fue del 21% al 22% en este mismo periodo. Así que, con toda esta información que obviamente les vamos a compartir la presentación para quienes estén interesados, quiero cerrar diciendo que todos estos resultados reflejan el esfuerzo histórico que ha puesto a Nuevo León
a combatir la desigualdad. A toda la comunidad que integra la nueva ruta Incluir para Ser Iguales, es decir, a las personas usuarias, a los beneficiarios, a sus familias, a nuestros aliados, aliadas que son muy importantes en este proceso porque son aliados estratégicos, a las y los integrantes de todas las instancias públicas de los diferentes niveles y órdenes de gobierno, a todas las secretarías que participan en esta estrategia y al gran equipo de trabajo de la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Para mí el mensaje es, esto es solo el principio. Hemos estado, como vemos con estos resultados, caminando con pasos firmes, con esta estrategia única, transversal en el país, con estas políticas públicas que han sido focalizadas para que en Nuevo León exista la movilidad social, para que exista la reducción de las desigualdades y sobre todo un crecimiento sostenido y un crecimiento que sea incluyente. No vamos a descansar hasta cerrar las brechas y para ello obviamente vamos a seguir buscando que existan más y mejores empleos. Vamos a seguir fortaleciendo los sistemas de salud y los sistemas de educación con calidad. Vamos a erradicar cualquier tipo de discriminación que existe en el Estado porque eso ha sido un factor de exclusión. Vamos a seguir desarrollando capacidades y habilidades en toda la población y particularmente centradas en las necesidades y en las aspiraciones de las personas, con este foco que tenemos en mujeres, en jóvenes, en los grupos históricamente vulnerados. Y vamos a garantizar como Estado los derechos humanos, los derechos sociales de todas las personas para lograr esta verdadera inclusión. Y todo esto pues, recae en todo el gobierno, no es de una sola secretaría, recae en todo el gabinete, en todas las áreas de trabajo que estamos trabajando de manera coordinada y que estamos sumando a la iniciativa privada, a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia y a todos los órdenes y niveles de gobierno. Desde el inicio apostamos para convertir en Nuevo León en este mejor estado para vivir y vamos a seguir trabajando por un Nuevo León que sea incluyente, por un Nuevo León igualitario, por un Nuevo León en donde todas las personas puedan tener esa libertad de escoger esas oportunidades para florecer. Vamos a seguir trabajando en este esfuerzo colaborativo y en este esfuerzo solidario, así que gracias a todas las personas que participan y que seguirán participando en esta gran política social que es la nueva ruta. Cuentan con nosotros, cuentan conmigo y nos pueden buscar en nuestras redes sociales o al 070 para cualquier información sobre los programas que estamos llevando, los servicios que estamos llevando a toda la población, a los 51 municipios sin excepción. Muchísimas gracias y si hubiera alguna duda o algún comentario, estoy a sus órdenes. Buen día, secretaria. Ahorita mencionaba lo que se ha hecho desde la nueva ruta para lograr este porcentaje de reducción en la pobreza, pero si nos podría detallar algunas acciones en específico y cuál es la meta para este 2023. Sí, claro que sí. Mira, las acciones particulares, primero fue tener una política social clara, basada en evidencia. Segundo, fue lograr que fuera transversal y que cada una de las secretarías tuviera claro cómo iba a intervenir en este proceso dentro del ejercicio de las carencias que mide Coneval para ir viendo cómo íbamos avanzando. Tercero, es la participación activa de la población y de todos los sectores, particularmente de la academia, del sector privado, del sector social. Este trabajo colaborativo es el que marca la diferencia, porque estamos claros que la pobreza pues no se logra abatir desde una secretaría. Entonces yo creo que ese es el primer paso. El segundo fue entender muy bien dónde estábamos parados con la información de Coneval que nos brindó en el 2020. Y ahí establecimos las metas. Sabíamos a dónde teníamos que llegar en temas de carencia alimentaria. Nuestro foco lo pusimos cuando presentamos Hambre Cero, era llegar a 430,000 personas y hoy en día pues me alegra decir que con la disminución en esta carencia logramos ya atender el 100% de la carencia. Entonces, como quiera, nuestra meta va a seguir siendo atender a esas personas en el tiempo, porque esto, como sabemos,
una familia supera la pobreza, pero tenemos que lograr que sea sostenida. Entonces, el acompañamiento a esas familias que lograron abatir la carencia alimentaria, pues es seguir desarrollando capacidades, habilidades para que no regresen a condiciones de pobreza extrema o de pobreza. Entonces, tenemos una meta clara ahí. En el tema de la carencia de seguridad social, pues todavía tenemos un camino por recorrer. Nuestra meta era llegar a 1.7 millones de personas. La meta hoy es 1.5 millones de personas por las que tenemos que seguir trabajando para que logren tener seguridad social. Estamos convencidos que con Cuidar tu Salud eso se va a ver reflejado en el siguiente muestreo que se haga el próximo año. Nuestra meta va a ser llegar este año a 1 millón de personas, pero creo que lo vamos a superar porque ya llevamos 700,000 personas al día de hoy. Y sería llegar para el año que entra a 1.3 millones de personas. Entonces, la meta ahí la tenemos muy clara. Por otro lado, en el tema de educación, teníamos una meta clara de llegar a abatir ese rezago educativo de 800,000 personas. Con los datos que nos reflejan, hemos logrado disminuir ese porcentaje, pero tenemos todavía un foco en educación de adulto mayor, en donde todavía nos estamos enfocando a que puedan tener sus certificados, sobre todo de primaria, secundaria, para que puedan continuar con sus estudios de preparatoria. Lo hemos visto en todas las certificaciones que hemos puesto en todo el año pasado. Las personas que ya se certificaron en primaria y secundaria siguen estudiando la preparatoria. Inclusive hay mujeres que están estudiando una licenciatura. Entonces, nos interesa mucho abatir el rezago educativo. La Secretaría de Educación pues ya planteó las diferentes alternativas y las diferentes estrategias que se están poniendo a disposición: educación dual, escuelas de tiempo completo, educación para adultos, el apoyar a los jóvenes que tuvieron que salir de su educación por el tema de la pandemia y cómo poder lograr que regresen y complementarlo con educación técnica, etcétera. Ya esas estrategias ya están planteadas y tenemos que seguir con esa meta. En el tema de vivienda, obviamente todavía tenemos un camino por recorrer y eso es algo que estamos trabajando en conjunto con Fomerrey. Por un lado, para mejorar la vivienda, pero por otro lado, los servicios. Y obviamente en esta encuesta pegó la crisis que tuvimos de agua, pero estamos convencidos de que con el plan que tenemos para contender esto, este proceso se va a mejorar y vamos a lograr estabilizar en ese sentido. Y por el lado de trabajo y economía con oportunidades para crecer, pues hemos hecho un gran esfuerzo adicional a las estaciones de servicio. Como ustedes saben, creamos nuestras ferias de empleo, nuestras ferias para crecer, en donde estamos atendiendo a todas aquellas personas que no tienen un empleo formal, con empresas que participan en esas ferias para atender a los diferentes grupos poblacionales, a las diferentes áreas y comunidades en donde hemos ido a atender a personas migrantes, a personas de origen indígena, a personas de la comunidad LGTB, a personas con discapacidad, y en donde nos acompañan a cada una de estas ferias más de 50 empresas con vacantes y empleos de calidad. Y por otro lado, estamos fortaleciendo a los emprendedores, que es un tema que hemos estado trabajando con la Secretaría de Economía y con una serie de apoyos que estamos dando a los emprendedores con esquemas de financiamiento para ellos. Obviamente el fortalecimiento del ingreso para las personas con ingresos de calidad que nos ayuden a tener pues mejores empleos, y el boom económico que estamos teniendo pues hacia ello apunta. Nuestra intención es que ese boom económico que estamos teniendo pues lleve de la mano ese acompañamiento a las personas, sobre todo, como lo decía, que viven en los estratos más bajos, y nos da mucho gusto ver cómo las personas que tienen los menores ingresos pudieron pasar de vivir en pobreza extrema a mejores condiciones. Así que eso es nuestro foco, esas son nuestras metas. Todavía tenemos mucho camino por recorrer, estamos claros en esas metas y estamos trabajando de manera muy coordinada. Tenemos juntas mensuales con el gobernador para ir atendiendo cada una de las vías y vamos
vamos fortaleciendo aquellas cosas que vamos viendo que de alguna forma u otra no se reflejan en nuestras visitas a campo. Muchas gracias. Secretaria, buenos días. Aquí, de este lado. Preguntarle en ese sentido, ahorita que hablaba del tema de las carencias en servicios básicos, preguntarle si tiene detalles en lo que va de este año, cómo sigue esta tendencia, y también en el sentido de que si la Secretaría hace alguna colaboración con la autoridad correspondiente, en este caso agua, drenaje o asesoramiento de los ciudadanos para aminorar también el problema que tienen de falta de atención en las oficinas de la paraestatal, donde tienen que esperar varias horas para denunciar diferentes problemas en sus respectivos servicios. Por supuesto que sí, tenemos una colaboración permanente con agua y drenaje. Nuestro trabajo en campo nos permite estar escuchando a las y los ciudadanos de manera permanente, incluyendo este periodo de la ola de calor en donde estuvimos invirtiendo gran parte de nuestro personal en que estuviéramos en campo atendiendo la circunstancia con módulos de hidratación, y ahí escuchábamos directamente las circunstancias en donde estaban viviendo en diferentes comunidades y en diferentes colonias, y de manera inmediata nos comunicábamos con agua y drenaje para entender qué estaba sucediendo y poderles dar una respuesta inmediata. Así que hay un trabajo colaborativo en donde nuestro trabajo en campo nos permite estar muy cerca de los y las ciudadanas y poder entender las circunstancias en donde, por un lado, decimos, oye, pues no está habiendo cortes de agua, pero en la colonia ahí me están diciendo a mí que sí. Entonces, esa comunicación permanente me permite hablar con el director de agua y drenaje, y él no me dejará mentir que cada rato estoy llamándole, decir, en esta colonia no hay agua, en esta colonia está habiendo agua en periodos muy cortos de tiempo, en esto llevan 2 o 3 días sin agua, y esto nos permite poder atender la queja de mejor manera y poder actuar, porque nuestro compromiso con la comunidad es darle una respuesta inmediata y poder estar en contacto con ellos para ver si se solucionó el problema. Así que hemos estado trabajando con ello, como ustedes vieron, inclusive firmamos un convenio con la Universidad Iberoamericana recientemente para poder atender este tema de la insuficiencia hídrica como un tema ya dentro de los indicadores que nosotros medimos. Lo estamos contemplando ya dentro de nuestros cuestionarios de información que tenemos socioeconómica, que levantamos de cada persona, de cada familia, para poder tener información profunda de cuál es la circunstancia en cuanto a la condición hídrica de cada una de las viviendas que visitamos, y poder con ello tener un plan específico, sobre todo en aquellas localidades y en aquellas colonias que tienen más circunstancia de falta de agua. Así que sí hay una colaboración. Nuestra intención con este plan hídrico que anunció el gobernador para el 2040 y con estas acciones que se están haciendo de manera contundente en el tema hídrico es que a nadie le falta agua en nuestro estado, y por lo pronto pues obviamente lo estamos atendiendo uno a uno y estamos trabajando de manera colaborativa para que a nadie le falte agua en nuestro estado. ¿Lo tiene, secretaria? El porcentaje de carencia en lo que va de este año. En lo que va de este año, ¿a qué te refieres? ¿Es el porcentaje que planteé ahorita? Sí, es el de los últimos 2 años. Ajá, sí. Así es como, esa es la información que tenemos. Bueno, sí, secretaria. Para preguntarle, entre todos los números que tiene, si cuenta actualmente en Nuevo León, de los poco más de 6 millones de habitantes que somos, si tiene el dato de cuántos habitantes están actualmente en pobreza extrema y en pobreza. Si cree usted que en la actual administración se va a levantar la bandera blanca, como le llaman, cuando se erradica la pobreza, y si nos puede compartir estos datos. Esa es nuestra aspiración. Por supuesto que es nuestra aspiración que ninguna persona en Nuevo León viva en una circunstancia de pobreza extrema y pobreza. Estos avances que tuvimos en estos 2 años nos dan esa esperanza, como yo decía, de que sí se puede. Lograr erradicar pobreza extrema es mi gran foco, nuestro gran foco en este gobierno. Logramos que casi 60,000 personas superaran la pobreza extrema. Hay 60,000 personas más
que siguen en esta circunstancia. Es una estrategia focalizada en los territorios, sobre todo en el sur del estado y en la zona metropolitana, que es donde habitan, pero ya estamos hablando de 65,000 personas que se encuentran en diferentes localidades, en diferentes colonias. Hay que encontrarlos, hay que ir por ellos y hay que incluirlos en estos programas que tenemos para lograr garantizar sus derechos sociales. Nuestra intención es que sí, lo veo factible, tenemos que seguir trabajando todos juntos. Este es un trabajo colaborativo entre el sector privado con la generación de empleos de calidad, entre nosotros, gobierno, garantizando los derechos sociales y disminuyendo las carencias, entre las organizaciones de la sociedad civil que nos permiten actuar en lo local y trabajar con ellos para garantizar que este cambio en el mejoramiento de vida sea sostenible, porque lo que queremos es que salgan de la pobreza de manera sostenible y que no regresen. Entonces, nuestro sistema de protección social, que está diseñado para eso, lo que hace adicional a poder acompañarlos con un proceso de transferencias es tener un acompañamiento permanente para lograr que con capacitación y con desarrollo de habilidades y con esta vinculación que hacemos con el sector privado y con la academia, logremos el desarrollo de esas capacidades que realmente nos lleven a tener esa bandera blanca en pobreza extrema en el Estado. Muchas gracias, secretaria. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos. Agradecemos a los representantes de los medios de comunicación. Concluimos esta rueda de prensa de Nuevo León Informa.